Diamantes a la vista. Ya no nos llamamos testigos de Jehová. Hola amigos y amigas, ¿cómo se encuentran ustedes? Como ya se habrán dado cuenta, el video se titula Ya no nos llamamos testigos de Jehová. Y es un tema bien importante por lo siguiente, porque hoy día a nivel mundial ya nos conocen más como JWORG o como cristianos. ¿De dónde saco yo esto? Pues veamos atentamente nuestra página oficial de la organización Testigos de Jehová que tenemos en internet. Veamos el recuadro de lo que ellos mismos dicen en su página. Observen atentamente. ¿Quiénes somos los testigos de Jehová? Somos personas de distintos países, culturas y lenguas que tenemos los mismos objetivos. Sobre todo, queremos honrar a Jehová, el autor de la Biblia y el creador del universo. También nos esforzamos por imitar a Jesucristo y consideramos un gran privilegio llamarnos cristianos. Cada uno de nosotros dedica tiempo a ayudar a la gente a aprender más sobre la Biblia y el reino de Dios. Como damos testimonio acerca de Jehová Dios y su reino, se nos conoce como testigos de Jehová. Para mí, ser testigo de Jehová es un gran honor, es una honra y es un verdadero privilegio. Pero hay que diferenciar dos cosas. Lo que verdaderamente significa la expresión testigo de Jehová, que se refiere a aquella persona que conoce, que ha sabido de los propósitos que tiene Dios para la humanidad y sale y da testimonio de eso. Porque fue casualmente lo que Jesucristo nos mandó, porque Él fue uno de los que en la Biblia lo menciona, que vino a dar testimonio acerca de Jehová y de su reino, y por lo tanto nos dejó el ejemplo. Pero otra cosa muy distinta es uno llamarse testigo de Jehová. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando cometemos un delito o un pecado grave que tiene como trascendencia a nivel mundial, pues se traería mala fama, se traería oprobio al santo nombre de Jehová. Por eso es lo importante que ustedes presten atención a este video, porque veamos las circunstancias en las que estamos en este momento. Observemos atentamente el recuadro de lo que nos está sucediendo en nuestro momento. Veamos, por favor. Fue lamentable para todos nosotros los testigos de Jehová cuando esta niña ya hecha mujer de nombre Candice Conti, que fue abusada por un miembro de los testigos de Jehová, demandó a la organización. Y allí se pudo ver claramente cómo salió a flote 1000 o más de 1000 casos que habían sido tapados por la organización. Y allí, como se ve en el recuadro, en la parte de la mitad, se ve cuando fue entrevistado nuestro hermano Jeffrey Jackson y también este hermano de nombre Torrance O'Brien, donde se pudo ver claramente que las explicaciones que ellos dieron no fueron satisfactorias. Tampoco se mostró acerca de ayuda de ellos. Y allí uno puede concluir entonces la gráfica que se ve en la parte inferior acerca de los ojos y el cumplimiento de lo que dijo Jesucristo en Mateo 7:3, de estar viendo la paja del ojo ajeno mientras uno no ve como organización nuestra propia viga en nuestro propio ojo. Debo aclarar que esta investigación por los más de 1000 casos de abuso dentro de los testigos de Jehová no fue alrededor de todo el mundo, sino de simplemente Australia, durante varios años obviamente. Pero ¿por qué es tan delicado eso con relación a nuestro nombre como testigos de Jehová? Observemos lo gravísimo que es si miramos en la propia Biblia, allí en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Allí leemos lo siguiente:
no debes tomar el nombre de Jehová tu Dios de manera indigna, porque Jehová no dejará sin castigo al que tome su nombre de manera indigna. Eso prueba claramente de que el ser portadores del nombre testigos de Jehová asume una gran responsabilidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que llegamos a adquirir el nombre testigos de Jehová? Pues aunque nosotros dentro de la organización Testigos de Jehová sabemos cómo fue, veamos las consecuencias y cómo se originó. Esto ocurrió allá en 1931, en una gran asamblea que se celebró en Columbus, Ohio. Y allí nuestro hermano Joseph Franklin Rutherford, quien en aquel momento era el presidente de la organización, casi que de una manera personal e inconsulta, sin mirar las consecuencias que eso iba a traer, pues denominó a aquellos que en aquel tiempo se llamaban cristianos roselistas, los denominó con el nombre Testigos de Jehová. ¿Qué consecuencias ha traído eso desde esa época a nuestra fecha? Observemos. Primera consecuencia, se asumió un estricto control sobre todos los hermanos, sobre su conducta, casi con un celo espectacular, un celo como el de los fariseos, que totalmente estaban en la investigación del cumplimiento de la ley. ¿Quién guardaba el sábado? Si se trabajaba, si se hacía un pequeño movimiento, o si realmente las personas se lavaban estrictamente las manos a la hora de las comidas. Caso que fue totalmente rechazado por Jesucristo. Pero debemos ver que dentro de nuestro grupo de testigos de Jehová, eso empezó a comenzar a verse claramente en cada uno. ¿Quién cometió un mal? Se debe expulsar. Muchos fueron los expulsados, aunque la persona confesó, se arrepintió, inclusive hasta lloró, implorando perdón. ¿Pero por qué no se hizo eso? Porque los llamados mundanos por nosotros tenían que ser testigos de que dentro de la organización Testigos de Jehová, quien la hace, la paga. Y obviamente tendrían entonces que pasar muchos meses para que la gente de afuera se diera cuenta que estaba pagando su pecado. Así que esto fue lo que trajo inicialmente la expulsión, a un grado cabal de que, si bien es cierto que en 1 Corintios capítulo 5, versículo 3 más o menos aproximadamente en adelante, se viene mencionando acerca de sacar a la persona que no esté o que esté cometiendo pecados graves, pues la Biblia nunca mencionó que se tuviera que adherir a toda la familia, que se tuviera que adherir a todo un pueblo para que esta persona fuera humillada de tal manera, sin tener en cuenta que la persona de ahí para allá nunca siguió siendo, como viene mencionando allí en 1 Corintios, una persona practicante del pecado. Todo eso, ¿qué ocurrió? De que empezó a dividir a las personas. Por llamarnos testigos de Jehová, teníamos que ir separándonos de las familias de nosotros que no asumiera la responsabilidad o el deseo de llegar a ser testigo de Jehová. Otras consecuencias que ha traído: esa mala información que aseguramos, todavía lo estamos haciendo, que quien no se llame testigo de Jehová o pertenezca a nuestra organización, o aquella persona que de una manera parcial, por el hecho de que 3 ancianos lo hayan decidido, se dé el anuncio de plataforma de que ya no es testigo de Jehová, refiriéndose obviamente a la organización Testigos de Jehová, pues realmente está condenado a la destrucción
a la desaprobación de Jehová y a realmente hacer parte de toda una humanidad que rechaza y que inclusive se hacen practicantes del pecado voluntariosamente. ¿Es eso cierto? Veamos lo que nos dice la Biblia al respecto. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 21. Allí leemos: todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. La Biblia es concluyente. Se da mencionando allí claramente que todo el que invoque el nombre de Jehová. La Biblia allí no está diciendo todo el que pertenezca a la organización Testigos de Jehová será salvo. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta para que aquellas personas que han sido expulsadas no tengan este punto de vista, y para que las personas que realmente quieren estudiar la Biblia con el propósito de hacer la voluntad de Dios no sean coaccionados a que tengan que ser miembros de la organización Testigos de Jehová. En este recuadro que estamos viendo acá vemos dos pactos totalmente diferentes, el de Moisés y el de Jesucristo. Hemos de destacar que el pacto de la ley con Moisés tenía leyes supremamente muy rigurosas, como podemos ver allí en Hebreos capítulo 10, versículo 28, donde leemos: cualquiera que ha desatendido la ley de Moisés muere sin compasión por el testimonio de 2 o 3. Era implacable quien violara la ley de Moisés por 2 o 3 testigos, moría sin compasión. No obstante, nos damos cuenta que cuando Jehová liberó de la esclavitud a los israelitas, miles se unieron a los israelitas y en unión con ellos salieron. Igual pasa con Jesucristo, quien abolió esa ley por ser supremamente dura. Vemos lo que él registró en el libro de Romanos, o lo que se registró en Romanos 10:4, donde leemos: porque Cristo es el fin de la ley, para que todo el que ejerza fe tenga justicia. Una justicia que lo llevaría a beneficiarse de cosas excelentes, como las que podemos ver en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde leemos: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que cuando Jesús se identificó como el camino, pues mostró claramente que cualquier persona que entrara en ese camino tendría vida. Pero no limitó esto a ciertas personas que se llamaran testigos de Jehová, al igual que no lo hizo Jehová en la esclavitud de los israelitas, sino que los liberó de Egipto sin tener en cuenta que se llamaran israelitas. Es algo de lo cual tenemos que aprender para poner en práctica. Tengo que subrayar el hecho de que en el pacto que hizo Jehová con Moisés, muchos no estuvieron de acuerdo. No obstante, nadie se atrevió a querer formar otro pueblo, otro grupo. Cosa distinta pasa con el cristianismo. Jesús dejó el cristianismo y los apóstoles lo impulsaban. No obstante, cuando murió el último apóstol, la apostasía que ya venía detrás a pura carrera, pues los que no estuvieron satisfechos con eso, salieron e inmediatamente formaron los diferentes grupos. De ahí vienen los católicos, evangélicos, protestantes y toda una gama de cristianos que, aparte de ser cristianos,
se colocaron sus propios nombres, como en el caso de nosotros también, testigos de Jehová, pero pertenecientes al cristianismo. Y la pregunta es, ¿por qué tuvimos que salirnos de la línea de la realidad o del verdadero nombre cristiano para asumir otros nombres? Es muy triste concluir de que cuando se tomó la decisión de asumir el nombre Testigos de Jehová, se hubiera hecho basándonos en lo que dice la Biblia allí en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, donde dice: ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, aún mi siervo, a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Pero la Biblia, nótese usted, este principio que se halla en la Biblia, número 1, allí Jehová se estaba refiriendo a ese grupo, a ese pueblo antes de la venida de Jesucristo, o sea, a las personas que estaban bajo el pacto de la ley mosaica, por supuesto. Y lo que hay que destacar es lo siguiente y lo principal. Allí Jehová nos dijo: ustedes serán llamados testigos de Jehová. Fue muy claro cuando dijo: ustedes son mis testigos. Para entender esto, veamos lo siguiente. Cuando nos pasa algo desafortunado o algo maravilloso, pues requerimos testigos. Testigos que puedan dar testimonio de la injusticia que se cometió con nosotros, o esa cosa maravillosa que hicimos, pero que muchas veces fuimos los únicos que lo sabemos. Allí la importancia de los testigos para que den testimonio de lo sucedido. Pero es importante que en otro tema lo vamos a tratar, de que ese testigo sea un testigo fiel. ¿Quién de ustedes que desea ser absuelto de una injusticia llevaría como testigo ante un juez a un abusador de menores, a un delincuente, o a alguien que realmente haya sido noticia mundial por sus malos actos de injusticia o por delitos? ¿Ven ustedes la importancia de mantenernos lejos de llamarnos testigos de Jehová, cuando a través de los noticieros, de internet, de las páginas sociales, están saliendo, están pululando malos informes que han sido comprobados por jueces, que han sido multados, de los cuales no podemos negar que hayan ocurrido, pero que la organización a través de las diferentes congregaciones da casi que una orden a que los ancianos en las congregaciones desde plataformas casi que prohíban a todos los hermanos a mirar redes sociales, a meterse a internet, salvo que sea la página oficial de la organización Testigos de Jehová. Lo demás que los hermanos vean en páginas sociales o internet que no sea la organización, se considera apostasía. Pero lentamente varios hermanos, incluyéndome, que investigamos la Biblia, que estamos subiendo a nuestras redes sociales y a nuestras páginas información veraz, probada con la Biblia, como lo estoy haciendo en este momento, lentamente se empieza a despejar de que eso es otra información que tampoco es veraz. Sigan investigando, por favor, hermanos, la Biblia. Sigan, por favor, de pronto viendo lo que subo a mi página y por favor compártanla, porque no es apóstata, sino que está ceñida a lo que está en la Biblia. Muchas gracias.